Listo. Ok, los trabajos están muy bien. De hecho, vos tenés un 10, ¿verdad? Mm. En el caso de todos, igual, sacaron muy buena nota y seguimos adelante, ¿verdad? Ah, Sí puse algunas observaciones, digamos, en tu trabajo y en realidad creo que solo el de PAME no, pero todos están con algún tipo de observaciones ya menores, ¿verdad? Digamos, en el caso tuyo es que hay algunos titulares que ya hay que quitarlos de ahí y arrimarlos a las otras partes. ¿Qué es el nivel 2? Marco teórico. Entonces, mm, nivel uno, todo lo que es los preliminares, ¿verdad? mm, Justificación, problema de investigación, objetivos, etcétera, etcétera. Pero acá en el marco teórico ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque sí es como diferente por el tipo por la naturaleza de lo que se escribe. mm, Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Em, por ejemplo, vamos a ver cómo estamos. Eh, tenemos, bueno, ya está abierto el nivel 2, ¿verdad? mm. Yo sí puedo verlo del nivel 3 y nivel 4. Solo el nivel 4 no creo que lleguemos, porque ya realmente lo que faltan son 6 semanas para que termine el 4. Sí. Entonces, no creo que lleguemos ahí. Yo creo que vamos a llegar hasta el 3. Entonces, acá están las indicaciones de lo que es el marco teórico. Y bueno, más que todo, ahí se les indica cómo es que van a tener que ordenar la información. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Em, Bien, vamos a parar aquí y empecemos entonces acá. Em, entonces, ¿qué es lo que se espera de ustedes ahora en, en esta cuestión? Espérate para ver si puedo pasar esta barra para arriba. Sí, qué dicha. Eh, bueno, tal vez lo primero, ¿verdad? Es que aquí tenemos algunas palabras claves que creo que son lo más importante de esto. Abstracción, paradigmas, epistemología, ontología, axiología y explicaciones teóricas. Esta es la parte más, ¿qué podemos decir? Poco concreta de todo el trabajo. Aquí es como más estratosférico, como menos pegado a la tierra, ¿verdad? Porque la idea de esto es que ustedes puedan realizar una abstracción del problema de estudio. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces, tal vez empecemos. ¿Qué es marco teórico? Marco teórico en ciencias sociales, porque criminología es parte de esas competencias del conocimiento dentro de las ciencias sociales. Es más, es más allegada a las ciencias sociales que al área del derecho, ¿verdad? Que actualmente el Colegio de Criminólogos está ahí con una pugna con la UNED, ¿verdad? Porque el Colegio de Criminólogos sí está como un poco más cercano hacia el derecho, ¿verdad? Y en el caso de la UNED es un poco más cercano hacia las ciencias sociales, pero en realidad criminología es multidisciplinar y por eso está un poco más cerca de ciencias sociales. Bueno, debe ser un argumento, o sea, todo el marco teórico debe ser un argumento de tu trabajo, entretejido por paradigmas, teorías generales,
que son las bases teóricas, de eso vamos a hablar ahora, y de conceptos sustantivos, que son las palabras clave. Ok, tal vez aquí, desde el punto de vista de los elementos fundamentales, eh, el marco teórico tiene que tener por lo menos estos elementos: ontología, epistemología, axiología. La metodología no, la metodología es del nivel 3. No lo vamos a meter, pero lo traigo a colación porque el marco teórico va a justificar la metodología. Ok, desde el punto de vista de la ontología lo que quiere decir es eh, preguntarse qué es la realidad. Es decir, pensemos en el caso tuyo, ¿verdad? Las penas privativas de libertad y sus alternativas, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad y cuál es el conocimiento alrededor de eso? Entonces, aquí están tus creencias como ser humano, ¿verdad? Sobre cómo percibes la realidad. Em, por las conversaciones que hemos tenido, vos percibís la realidad con mucho pensamiento crítico. Entonces, las creencias que vos tenés alrededor de la privación de libertad van a tener un carácter ontológico, ¿verdad? Basado en ese discurso crítico del deber ser de la pena, ¿verdad? De alguna manera, vos vas a ver, desde el punto de vista crítico, contradicciones, vas a tratar de explicar situaciones, descubrir ciertas mentiras sociales alrededor del tema. La epistemología es cómo capto esa realidad o ese conocimiento. Bueno, desde el punto de vista ontológico, ya queda claro de que vos vas a tener una visión crítica de ese tema. Aquí en la epistemología es la forma en que se relaciona ese tema con vos. Es decir, ¿cómo decido utilizar mi conocimiento? Usted a lo largo de un año, tal vez un poco menos, has tenido cierto conocimiento que te permite captar la realidad. En la última conversación que tuvimos, vos me comentabas, eh, digamos, desde el punto de vista de la psicología, cómo abordar ciertas realidades. Yo decido me, cómo quiero conocer el objeto de estudio. Entonces, eh, yo puedo escoger captar el conocimiento mediante mis sentidos. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, va a tener que ser mediante el naturalismo, el positivismo o el funcionalismo. Si vos lo que querés es decidir entender el funcionamiento, ahí estás utilizando un enfoque epistemológico crítico. Si lo que vos deseas es entender las motivaciones por las cuales esto ocurre, eso sería fenomenológico. Entonces, yo puedo escoger desde el naturalismo, desde lo crítico o desde lo fenomenológico, tratar de entender un problema. Ok, sobre ontología y epistemología, ¿cómo lo ves? ¿Va bien? O sea, sí, la parte de ontología sí, porque es, digamos, la visión como uno la capta. Eso es De todas las cosas, es como ¿verdad? la observación, digamos, como que uno se sienta a decir, En vamos a ver cómo realidad veo ese no. problema. Desde el punto de vista ontológico no hay observación. Desde el punto de vista ontológico tiene que ver con los fundamentos con los cuales creciste. Ajá. Es que es una cuestión muy personal. Tengo muchachos pequeños, ¿verdad? Fui a ver el fin de semana Intensamente.
Ajá, yo también fui, ayer la andaba viendo. Cuando uno tiene hijos, hijas, esas cosas son obligatorias. ¿Qué es la cuestión desde el punto de vista ontológico? Es ese árbol de identidad personal que vos tenés. ¿Te Ujú, acordás que el personaje principal le surge un árbol que tiene que ver con su identidad? ujú, ujú. Ok. Desde el punto de vista ontológico estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo tus valores, normas y creencias y cómo las articulas eh, van a eh, modelar tu objeto de estudio. Ok, Es como, obviamente desde el punto de vista ontológico eso no se escribe dentro de un trabajo final de graduación. Sin embargo, uno siempre ve elementos ontológicos en la introducción, en las conclusiones, en ciertas aseveraciones, en ideas completas que uno plantea. Eh, entonces, desde el punto de vista ontológico, estamos hablando de algo muy interior. Estamos hablando de la forma en la que tu religión, tu ideología, tu crianza, tu forma de ver el mundo modela la realidad. Por eso es importante entender de que la realidad desde ciencias sociales no es objetiva. Eh, Siempre hay un ser humano que interpreta esa realidad. ¿Ok? pero Ahora, un desde el profe, punto de vista epistemológico, eso sí tiene que ir dentro del trabajo. De hecho, tienes que ser explícito en la metodología y tenés que decir, este estudio se realizará bajo un enfoque epistemológico naturalista o bajo el enfoque epistemológico crítico o bajo el enfoque epistemológico fenomenológico. Tenés que decirlo expresamente porque te van a llamar la atención si no lo haces. Pero eso irá hasta la metodología. Por eso lo tenés que tener y no se claro pueden, acá. no se pueden mezclar. No se puede mezclar. No. Ok. Sí. Hubo varios intentos de pensadores de poder hacer mezclas. Eh, la dificultad es desde el punto de vista metodológico. A ver, el naturalismo lo que intenta es describir la realidad. No intenta explicarla, ni tampoco intenta interpretarla. Lo que hace es describirla. Es decir, desde el punto de vista naturalista, por ejemplo, tu problema de estudio sería simplemente saber por qué diantres no se le pone brazalete electrónico a las chicas. Nada más, no importa. Las razones no importan, lo que importa es lo que dice la ley y cómo es que la ejecuta el Ministerio de Justicia y Gracia. Punto. No necesitamos ver nada más. Ujú. Desde el punto de vista crítico, es eso, Más. pero no se queda en eso, sino que Ah, ve. trata de Ujú. explicarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista crítico, trata de explicar por qué. Trata de decir, bueno, la ley dice esto, pero si la ley dice esto, eso también cubre a los menores, porque no lo dice explícitamente. Hay una idea desde la teoría de la penología, que es el disciplinamiento, y me parece que no le dan brazalete a las chicas porque es una especie de disciplinamiento. Entonces, ya ahí vos tratás de explicar la realidad. Eh, Ahora, desde el punto de vista fenomenológico, digamos, un fenómeno como el que vos tenés no calzaría, porque lo fenomenológico tiene que ver con personas, tiene que ver con por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Entonces, no tendría que ver, tu problema de estudio no tendría que ver con lo fenomenológico, Ujú. pero sí, digamos, eh,
desde el punto de vista tanto de Pablo como de Pamela. Ellos sí, porque como ellos tratan de abordar ya sea el hurto de casas o el hurto de carros, o el robo de casas y robo de carros, Ujú, entonces ahí sí necesitamos entender eh, las motivaciones de los victimarios y los sentimientos alrededor de las víctimas. ujú, Ahora, el enfoque de ellos dentro de su problema de estudio no tiene que ver con eso. Por tanto, su estudio es más naturalista que fenomenológico. Si ellos hubieran puesto eh, tratar de entender las razones por las cuales los victimarios realizan sus actos durante el COVID, por decir algo. ujú, Entonces ahí sí podría ser fenomenológico, pero digamos, el tipo de planteamiento que hicieron con los objetivos y el problema de estudio tiene que ver más con lo naturalista que con lo fenomenológico. Em, el otro es lo axiológico, ¿verdad? Como te decía, ningún humano puede ser neutral. Eso de la objetividad de la ciencia en ciencias sociales no es posible. Eso no es posible. Ve qué interesante que incluso en ciencias exactas, pero no estamos listos para esta discusión, ¿verdad? Como digamos, las ideas de Elon Musk, que Elon Musk es evidentemente un sujeto que ¿cómo es que se llama? Ideológicamente de derecha, eh, a Elon Musk le molesta mucho la idea de la nacionalización de los recursos naturales de los países, ¿verdad? Y el tipo no logra entender cómo es posible que, por ejemplo, Costa Rica tiene millones de colones debajo de los pies y y los ticos no queremos hacernos millonarios, ¿verdad? Con el oro, con la bauxita, con todas esas cosas. Deberíamos estar explotando la bauxita, aunque nos tengamos que echar abajo el parque, eh, ¿cómo es que se llama? De Península de Osa. Igualmente, bueno, con lo que está pasando en Cruzitas, ¿verdad? Porque dentro de su axiología, dentro de sus ejes, que tienen que ver con ideología política, religión, preferencia sexual, historia de vida, familia, creencias, valores y normas. Para él tiene sentido lo que está diciendo, ujú, ¿verdad? Muy probablemente para un ambientalista, lo que dice es algo tan horroroso que se rasgaría las vestiduras y se echaría ceniza en la cabeza. Em, Porque, digamos, entran muchos elementos a nivel ideológico y a nivel personal que generan un axioma en la investigación. De nuevo, lo ontológico y lo axiológico no sale en el trabajo, pero son elementos que están ahí implícitos. Y obviamente todo esto va a tener repercusión en el nivel 3 que es la metodología, ¿verdad? Porque de acuerdo a nuestra postura epistemológica, así será la metodología. No podemos ser críticos y usar herramientas de la fenomenología, pero sí podemos usar herramientas de lo naturalista, ¿verdad? Para un naturalista, no necesariamente las herramientas de los críticos le sirven. Probablemente sí, pero entonces sería un enfoque mixto. Pero evidentemente tampoco los de lo fenomenológico, porque lo fenomenológico requiere otras herramientas. Por dicha, ninguno de ustedes escogió eso. En la vez pasada hubo dos personas que lo quisieron hacer desde el punto de vista fenomenológico y realmente sufrieron mucho, porque tienen que hacer análisis de discurso, tienen que hacer entrevistas de historias de vida, tienen que
hacer un análisis de contenido de esas historias de vida y eso genera muchos problemas. Ya ahora ya tengo licencia para usar un software de análisis quali que se llama el MaxQDA y otro que se llama el Atlas T. Con eso se facilita mucho el análisis fenomenológico, pero es complejo, digamos. Por cierto, las dos personas que lo escogieron eran del área de la psicología, entonces para ellos era más fácil, ¿verdad? Entonces, lo metodológico es cómo puedo yo usar esa fotografía de la realidad. ¿Cómo la voy a tomar? Entonces, si soy naturalista, generalmente utilizaría enfoques cuanti o mixtos. Si soy crítico, voy a utilizar enfoques mixtos por lo general. Quali quanti, ¿verdad? Em, y en el caso de lo fenomenológico, las otras metodologías quali que te estaba mencionando. ¿Qué no es el marco teórico? No es una colección de frases célebres, según dijo fulano, comillas, 2017, bla, 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 bla. No es un viaje al pasado desde la raíz del concepto. Entonces, digamos, en el caso tuyo, no te eches para Bentham, ¿verdad? De Bentham para abajo, Ujú. sino trata de, hablar, de ver la penología más contemporánea, ¿verdad? Eh, no es un glosario de palabras clave. Fue muy complejo en una ocasión de que un compañero en una tesis hizo el ejercicio de dividir en palabras clave el problema de estudio. Y entonces el marco teórico era palabra clave en negrita, dos puntos y después una página de definición, ¿verdad? Eso no es. Todo tiene que ser en prosa, ¿verdad? Todo tiene que ser en prosa y escrito de una manera, ¿cómo se llama? Fluida. Igualmente no es un inventario de bibliografías y ahora te voy a contar por qué. Pregunta sobre esto. No, ya, profe, es que estoy como, como sorprendido un poco por por el mecanismo, porque en realidad, como le digo, yo hice, en la Universidad de Costa Rica me tocó hacer tesis, pero incluso le comentaba a una compañera que todavía estaba en la Universidad de Costa Rica, porque me decía, ¿cómo te va con la maestría? No sé qué. Y le digo, vea, es que si fuera una tesis de derecho, ¿qué jamón sería eso? Le digo, porque al final, me digo, aquellas de tesis usted agarraba a decir que lo que usted cuestiona es el ordenamiento jurídico, está la norma. Y usted la cuestiona y la revisa y le pone y viene para acá, viene para allá. Le digo, pero es que en criminología es totalmente diferente, porque el tipo, digamos, como es multidisciplinario y tiene otras cosas, le digo, hasta ahora yo estoy aprendiendo realmente cómo hacer un trabajo de investigación, le digo, Pe- cómo tiene que ser. Pero ella no te miente, ella no te miente. Realmente lo que hay que hacer es una crítica a la norma. El punto es cómo hacer esa crítica a la norma. Ujú. No desde el punto de vista jurídico, sino desde otro punto de vista, en el sentido de, por ejemplo, eh, voy a echar aquí. Louis Wacquant es un tipo francés que es criminólogo, siempre aborda el tema de la penología, es un crítico de la penología y Wacquant hace un abordaje mixto, ¿verdad? Se basa mucho en estadísticas, montones y él fundamenta su argumento en las estadísticas, ni siquiera hace entrevistas. Entonces, hace, desde el punto de vista crítico, hace un cuestionamiento de la norma, en este caso de Francia, eh, basado en eso. Hay un libro, se llama Cárceles de la Pobreza, y en Cárceles de la Pobreza, el chaval lo demuestra que la cárcel es para meter pobres. ¿Verdad? Y, y es muy interesante toda la fundamentación teórica que él hace acerca de eso.
Eh, y bueno, como te digo, usó métodos cuanti. O sea, es válido. Desde el punto de vista crítico, vos podés cuestionar la norma sin necesidad de meterte demasiado en derecho. O sea, puedes Mm, perfectamente utilizar otras herramientas para poder hacer eso. Pero sí, ujú. claro, por supuesto. Ok, ¿qué es lo que esperaría yo para... Ay, 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 se me olvidó. El 15. El de este lunes en 8, dijo usted. Sí, ya te digo. El 15. Que igual podríamos empujarlo al 20 si fuera el caso, pero por el momento el 15, ¿verdad? Todo está en ver cómo están ustedes con las otras materias. Ok, ¿qué esperaría? Yo esperaría un ejercicio de abstracción crucial para el método científico y la objetividad del abordaje. La abstracción consiste en la separación del objeto de estudio en partes simples, despojadas de sus propiedades contextuales. Se usa siempre el método del pato, ¿verdad? A ver, un pato deconstruido es pico, patas, plumas y hace cuac. Entonces, las partes en separado, no importa que estén en separado, siempre nos indican el mismo animal, el mismo pato. Si tiene patas, si tiene plumas, si tiene pico y hace cuac, es un pato. Entonces, lo mismo. Si estamos hablando de que tu objeto de estudio es eh, el, ¿cómo se llama? El uso de penas alternativas a a la privación de libertad, entonces ese concepto habría que separarlo en partes. Habría que separar lo que es la pena, lo que es la aplicación, lo que busca la pena, de lo que dice la ley acerca de las medidas alternativas a la privación de libertad, etcétera, el objetivo de la privación de libertad. O sea, yo voy a separar eso en partes y voy a hacer un ejercicio de abstracción para poder entender el fenómeno desde sus partes. Esas partes, por así decirlo, son eh, los conceptos clave. Vamos por partes. Lo primero que hay que hacer, el marco teórico debería empezar con una serie de antecedentes, ¿verdad? Vamos a ver si puedo verlos. Sí, digamos, bueno, voy a más bien devolverme y vamos a ver, ¿qué son los antecedentes? Los antecedentes es un arqueo bibliográfico que ustedes tienen que hacer, no solamente de libros, sino de videos, de vainas en redes sociales, de radio, de podcast, de revistas electrónicas, todos los elementos que están en en la página 4, ¿verdad? Que es esta parte, este elemento, ¿verdad? Que es la recopilación y selección de la información. Ahí ustedes van a hacer toda una recopilación de elementos. ¿Por qué pongo redes sociales, podcasts y cosas de esas? Porque la percepción de la gente es importante. En el caso tuyo lo es todavía más, ¿verdad? Porque uno piensa, es que no, es que esas personas son terribles y merecen estar encerradas para que aprendan y que lleven palo. Si digamos, si lo viéramos desde el punto de vista del robo de vehículos o el robo de casas, en el caso de Pablo o de Pamela,
tendrían que ver exactamente con la percepción de la gente con respecto a esa parte de la seguridad, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que me roben el carro estando en un mall? O sea, no. En el caso de José Luis, lo mismo, Juan Luis, perdón, lo mismo, o sea, tenemos una situación desde la unidad de protección de testigos y qué se dice acerca de eso. ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué en redes sociales, por ejemplo, la gente suele decir que nombres yo no me echo al agua jamás, no es que después me matan o matan a mi familia? No, 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 nunca, jamás. Y ahí que vea la policía qué hace, etcétera, 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 ¿verdad? Tenemos que agarrar cada problema de estudio y debemos de partirlo en pedacitos, ¿verdad? Esos pedacitos serían los conceptos clave. Ahora, separando los conceptos clave, podríamos hacerles una prueba para saber si funcionan o no. Entonces, yo agarro el concepto clave y yo le digo, ¿qué se entiende por privación de libertad? Por ejemplo, palabra clave. Entonces, vos ya con eso ya tenés una idea, o más o menos, inmediatamente empiezan a aparecer desde venta en adelante todo el montón de individuos que hablan sobre la pena. Yo ponía un ejemplo y ve cómo lo ontológico tiene que ver con lo axiológico, porque, perdón, si yo utilizo un concepto clave llamado racismo, para poder entender el racismo, tengo que ir a la historia del racismo. Y la historia del racismo va a depender de la ideología que yo tenga, de la ideología política. Porque, por ejemplo, el Mundial de Fútbol de Qatar, a ver, Qatar es una dictadura, ¿verdad? Es una dictadura en la que prácticamente quien gobierna es un tirano, ¿verdad? Y los estadios de Qatar se construyeron bajo los cadáveres de montones de esclavos de Bangladesh, India y Mongolia, ¿verdad? Los cataríes, inmediatamente donde vinieron estos trabajadores a trabajar, les confiscaron sus pasaportes y los pusieron a trabajar con prácticamente condiciones de cuasi esclavitud. Entonces, hay un elemento de racismo ahí. Hay un elemento importante. ¿Por qué nadie hizo nada con respecto al Mundial Qatar? FIFA debió de pararlo, pero no lo hizo, ¿verdad? Es la misma cuestión que tiene que ver con Israel en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Se quita a Rusia, ¿verdad? Porque lo que está haciendo Rusia es una invasión, pero en el caso de Israel no es una invasión a territorio palestino, a la Franja de Gaza, sino que es un acto de defensa. Entonces, dependiendo también de la ideología política, la historia de ese concepto clave me va a cambiar. Entonces, ahí es donde vos ves el eje de lo ontológico con lo axiológico. Entonces, desarmar el problema de estudio en partes pequeñitas para hacerlo conceptos claves. Y después las bases teóricas. Las bases teóricas son los que amarran esos conceptos. Son explicaciones del origen del concepto. Ok, ¿de dónde viene o cómo se explica el término penología o teoría de la pena? Yo solamente pongo teoría de la pena, PDF, en Google, ni siquiera necesito usar una inteligencia artificial y me aparecen montones de textos acerca de eso. Pero muchos de esos textos no coinciden con tus conceptos claves y no coinciden con los aspectos
ontológicos y axiológicos tuyos. Entonces, no cualquier antecedente debería darme una base teórica, porque si nosotros vemos que hay muchos antecedentes, pero que estos antecedentes no son desde el punto de vista epistemológico crítico, no te sirven, ni los vea y ni los ponga en el trabajo, porque ¿para qué? Tienen que ser coincidentes con todos esos conceptos epistemológicos, ontológicos y axiológicos. Preguntas sobre esto. No, entonces, profe, digamos, tiene que haber una, sí, tiene que haber una interacción entre el antecedente y la base teórica. O Correcto. sea, De y hecho, el uno de los concepto. puntos de la rúbrica para calificar el trabajo del nivel 2 es la coherencia. O sea, por ejemplo, digamos, yo hablo de, eh, digamos, de una teoría crítica X. Me ¿Ok? aparece un autor y me dice, no, vea, es que el asunto no viene, digamos, por el lado de los de izquierda, ¿verdad? Que llegue y me diga, no, vea, es que el asunto es este. El problema no surge por eso, el problema surge porque hay una diferencia en la condición social porque los medios de producción los maneja un cierto grupo y ese cierto grupo es el que establece los tipos de condenas que se pueden haber. Correcto. Ese es, digamos, el punto más marxista de la Ajá. teoría crítica, ¿verdad? Las penas vienen porque hay una clase dominante que quiere seguir dominando y utiliza la cárcel como instrumento y la ley como forma de instrumentalizar ese poder de las élites hacia la gente. Ok, puede funcionar, habría que ver, eso depende de ti, porque si vos llegás y decís, no hombre, qué chorrada, ¿para qué voy a poner una cosa así? Si eso es casi imposible de demostrar. Ujú. Pero No, no, digamos, más bien yo era al sí revés. puedo mencionar. Profe, más bien se lo estaba haciendo como el descarte, al revés. Ah, O ok. sea, que, por Bueno, ejemplo, si yo perfecto. le, si, si yo le digo eso, ¿verdad? Entonces yo agarro y digo, no, pero mire, las penas de prisión surge porque al momento en que se realiza este asunto, no se realizan estudios sociales correspondientes. Ok. Entonces yo ¿Ves? digo, ¿qué relación tiene la parte de medios de producción con el estudio social? Vos estás metiendo una cosa importante, porque eso que me acabas de decir lo dijo también Michel Foucault. Y Michel Foucault también es de la teoría crítica. ¿Qué es lo que dice Michel Foucault? Michel Foucault dice que los hospitales, las cárceles y las escuelas son la misma vara. Es parte de ese disciplinamiento que tienen los grupos sociales. Entonces, evidentemente, lo que va a decir Foucault es que sí hay una cuestión de dominación, pero no necesariamente por medios de producción, Ujú. sino por cuestiones que tienen que ver con valores, normas y creencias. O sea, en una sociedad se legitima un elemento de pensamiento y ese elemento legitimador de la sociedad se instrumentaliza en la ley. Entonces, yo utilizo la ley no como herramienta para el proletariado, para mantener el proletariado majado, sino, diría Foucault, como un instrumento de control social. Entonces, ahí ya hay otra cuestión. Aquí hago un paréntesis. No estoy hablando de control social desde el punto de vista del derecho, Ujú, sino ujú. desde el punto de vista de las ciencias sociales, en Sociales, sí, donde sociología. control social es la forma en que se deslegitima cualquier acción que está en contra del convencionalismo social, ¿verdad? Entonces, esto era muy vacilón porque, digamos, hay un festival de hippies que se hace en Península Diosa que se llama Envisión. No sé si alguna vez has escuchado de él. No, Es muy famoso en Estados Unidos. Aquí no. De hecho, las entradas se pone un sitio web
y es un festival que se hace en una finca gigantesca en Península Diosa, amurallada en Península Diosa, eh, donde los gringos llegan y compran su entrada, que no es barata, puede costar entre $5,000 y $6,000, ¿verdad? Em, y cuando vienen al festival, es un festival de música, de yoga, de veganismo, de fumar mota, toda todo eso que nosotros vemos acerca de esta gente, ¿verdad? Los videos donde ellos están cantando y con dreads y con todos los estereotipos alrededor de estas personas veganas, sin gluten y de pelos largos, cumplen perfectamente ahí, ¿verdad? Son casi que son videos que se huelen. Eh, Toda esta gente anda chinga. Entonces, a veces los tipos están tan drogados que salen de la finca y se les ve chingos caminando en la calle yendo a Osa, ¿verdad? Em, entonces, es muy interesante porque eh, si estás en propiedad privada puedes hacerlo, eh, pero estando en la calle sos arrestado, ¿verdad? Entonces, Michel Foucault lo que dice es, esto es control, esto es lo que él llama biopolítica. El concepto de biopolítica se me acaba de ocurrir y creo que es algo que deberías explorar. La biopolítica o el biocontrol es eso, es hacer que las personas hagan o respeten lo que está legitimado socialmente. ¿Verdad? Y se me ocurren muchos ejemplos, ¿verdad? Como una persona en ropa interior puede ser sancionada socialmente, mientras una persona con un traje de baño que es exactamente igual a la ropa interior, probablemente no. Y hasta es legítimo que ande en la playa o en la piscina con ese. Es parte de esa cuestión que tenemos para poder confrontar la norma, ¿verdad? Pensando en esta vara del Pride, ¿verdad? La gente siempre dice, no, pero es que ese montón de chavalos, como dijo un diputado, ese plumero que anda por ahí anda en culo pelado, ¿verdad? Y eso, ahí están los chiquitos, y cómo es posible que vean los chiquitos, a esos viejos culos pelados, pero si los llevan a un carnaval en Punta Arenas o en Palmares o en Desamparados y no están las muchachas culo pelado también. Y van los chiquitos. ¿Por qué ahí sí y por qué allá no? ¿Me entiendes? Es Ujú. una forma en que construimos esa biopolítica, en donde hay conductas que aunque son iguales que estas son legítimas y estas no. Entonces, desde el punto de vista de tu objeto de estudio, ¿por qué los adultos sí y por qué los adolescentes no? Ahí hay un elemento de biopolítica y una De contradicción. biopolítica. Sí. Bueno, Ujú. este cuadro voy a dejarlo aquí un ratito por si aquellos que en el video quieran verlo. Perdón. Entonces, acá tengo los objetivos de cada uno de ustedes. Entonces, empecemos con el de este compañero Andrés de Jesús, ¿verdad? Analizar la viabilidad de la supuesta sustitución de sanciones privativas de libertad, perdón, de una propuesta de sustitución para las mujeres sancionadas, etcétera. Entonces, encontré dos trabajos de tesis. Así rápidamente, no es que me iba a poner a hacer los antecedentes, pero por lo menos ver qué me llegaba así de golpe. Hay una tesis de trabajo social
que se llama Medidas Cautelares Alternativas de Prisión previstas por el Código Procesal Penal, un análisis sociojurídico. Igual no es una persona de derecho, es una persona de trabajo social. Y otra que lo hace, por cierto, la Defensa Pública, es un documento que hace Defensa Pública que se llama Modelo de Atención Integral a Mujeres Vinculadas con un Proceso Penal. Ujú, Es ujú, larguísimo el título, pero entonces solo lo puse en parte. ujú. Sí, yo conozco ese es el famoso, esa es la red de apoyo a mujeres que Ok, utiliza la defensa pública. y es que, ¿por qué lo digo? Porque parte de los conceptos claves está el género. Tiene que haber, tiene que estar, porque tiene que ver con mujeres. Ujú, Entonces, conceptos claves, igual, los hice así alegremente. Penología, control electrónico, alternativas de prisión, justicia juvenil, reinserción social, estigmatización, derechos humanos, rehabilitación. El concepto de reincidismo probablemente pueda ser utilizado, es decir, los elementos, es toda esta teoría alrededor de los elementos que pueden hacer que la persona deje de reincidir. El nombre ujú, se llama desistencia, teoría de la desistencia. Eh, el nombre en inglés es Deterrence, Deterrence Theory. Y es un chavalo, es de apellido Maruma. no es Maluma. Casi le ponen Maluma. Pero es que el tipo es de origen árabe. Profe, ¿cómo hace uno, una pregunta, cómo hace uno cuando están en inglés o en otros idiomas? Ah, tenés que ponerlo en un traductor. Por eso, sí. Digamos, hubo una persona que puso citas en inglés. Lo obligaron a poner a Para la la par traducción. la traducción. Entonces, el estudiante lo que hizo fue ponerlo en español para no complicarse la existencia. Eh, creo que era Shak Maruma o Safid Maruma. Una hora sí, o sea, el Deterrence Theory o desistencia, teoría de la desistencia. Entonces, género y desarrollo psicosocial. Lo del desarrollo psicosocial es porque, de alguna manera, la ley penal juvenil privilegia eso, privilegia el hecho de la estigmatización y como estigmatización afecta el desarrollo psicosocial. Entonces, si fuera un concepto naturalista tradicional, serían la teoría de la disuasión, la teoría del castigo, control social, el etiquetamiento, rehabilitación, etcétera. Pero como vos lo estás viendo desde el punto de vista crítico, entonces podrías hablar desde el punto de vista del conflicto, de la justicia restaurativa, de la teoría de la desistencia, que es lo que te mencioné, y de la marginalidad de Waquant. Bien, vamos con Pablo. Analizar el impacto de las medidas de confinamiento durante la pandemia en lo que es robo de casas. Eh, el, y aquí tuve un problema porque, y después se lo señalé a Pablo en la calificación, resulta que tiene un antecedente de que hay una tesis exactamente igual, solo que tiene que ver con orotina. El nombre que le puso fue Factores que promueven o protegen a las personas jóvenes en la Comisión de Delitos contra la Propiedad. Y sigue el título, sí, típico título de tesis, que son como tres renglones, pero todo tiene que ver con orotina. O sea, no tiene que ver con un cantón urbano en el Valle Central, sino que tiene que ver un cantón urbano, digamos, en una zona lejana y otro que es la participación comunitaria para la prevención de delitos de viviendas. Estos dos son trabajos de tesis. Esta es de la UNED, esta es de la Universidad de Costa Rica. Entonces, probablemente podrían funcionar. Creo que esta todavía no la han publicado, ¿verdad? Generalmente una tesis es un documento que va para la biblioteca, en este caso no se ha puesto.
Entonces, ¿cuáles serían los conceptos clave? El confinamiento del COVID, las características de los cantones, los elementos contextuales, los enfoques de vigilancia y las políticas públicas. ¿Los enfoques de vigilancia de quién? En este caso, estaríamos hablando de las policías municipales y del Ministerio de Seguridad Pública. Porque, digamos, Pablo mencionaba, solo ponía del gobierno, pero el gobierno incluye el poder judicial y el poder legislativo. Entonces, dado que lo que estamos hablando es de medidas de seguridad o entender cómo se comportó el delito llamado robo de casas o hurto en un periodo particular que es lo del COVID, entonces no estaríamos ni metiendo a la Asamblea Legislativa ni metiendo al Poder Judicial. Tiene que ver exclusivamente con las policías. El Poder Judicial solamente procesó los casos que le iban llegando y muchos ni siquiera llegaron a eso. Entonces, tiene que ver más con las policías. Las bases teóricas, yo no sabía que ambos trabajaban en cuestiones similares, eh, pero ve que fueron los únicos en que las bases teóricas son iguales, porque como los objetos de estudio son muy similares, en este caso el robo, pues entonces son bastante cercanas. Entonces, ¿cuál sería desde un punto de vista naturalista? La teoría de gestión de riesgos, enfoque de seguridad humana, el etiquetamiento, la teoría de las ventanas rotas, teoría de la desorganización social. Y hay un par de enfoques que tal vez sería interesante explorar. El enfoque de la oportunidad criminal y el enfoque de las actividades cotidianas. Porque digamos que el COVID cambió las actividades cotidianas. Entonces, mucha gente siguió dejando las cosas como siempre cuando no estaban las cosas como siempre. Entonces, fueron víctimas de un hurto o de un robo. Desde el punto de vista crítico, la base teórica podría ser de justicia restaurativa. Sin embargo, los enfoques tanto de Pamela como de Pablo tienen que ver más con el naturalismo. En el caso de Pamela, hay dos investigaciones. Una que se llama la victimización delictiva en Costa Rica, que está en la página de Infosegura. Infosegura es una alianza que hay entre USAID, ¿verdad? Que es la academia academia no, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos para América Latina y el Ministerio de Seguridad y una más ahí de Europa que no me acuerdo. Entonces, Infosegura, ahí está ese texto y otro texto del Instituto de Derechos Humanos que se llama La Victimología. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos claves? Victimología, costo emocional y económico, estrategias de afrontamiento, políticas públicas y seguridad humana. Bien, en el caso de Juan Luis, analizar los desafíos financieros, administrativos, etcétera. Solo encontré un texto, en realidad el trabajo de Juan Luis casi no tiene, casi es inédito, ¿verdad? Solo hay una, que es una tesis, por cierto, de un estudiante de, de la maestría, en la que hubo un tiempo en que la maestría podía tomar como proyecto de TFG una propuesta legislativa. O sea, si hacías una propuesta legislativa y hacías toda la justificación, te lo aceptaban como un TFG. Entonces, yo salí en el 2005, esta persona salió en el 2007, y fue una propuesta de proyecto de ley para la protección de testigos y víctimas, que no sé si en algún momento fue adoptada por algún legislador y si se llevó ya como ley de la República. Habría que ver. Esto lo encontré en el CIDREP, que es la biblioteca de la UNED. Conceptos claves: protección de testigos, victimología, políticas públicas, seguridad humana, derechos humanos, marco legal,
reparación de las víctimas y percepción de las víctimas. En estos tres políticas públicas es un hecho que tienen que estar, porque son la forma en que los diferentes, bueno, en este caso las policías y en este caso el Poder Judicial, han decidido cómo deben de ser los diferentes programas. Desde el punto de vista, desde el punto de vista tradicional, el enfoque de seguridad humana, el etiquetado, igual, ventanas rotas, enfoque de control social, Social Control Theory, y la implementación de políticas públicas, que es eh, Public Policy Implementation Theory, que igual, ¿verdad? Y si fuera de la crítica, sería de justicia restaurativa. Bien, y con esto, pues terminamos. Profe, las tesis de la UNED, ¿cómo las consulta uno? Te voy a mostrar. Voy a cerrar esto. Vos llegás y te vas a Google, ¿verdad? Ujú. Y ahí pones CIDREF. Entonces, el primer resultado que te va a salir es ese, ¿verdad? El CIDREF de la UNED, que es la biblioteca. Ok, como yo lo uso mucho, entonces me voy a saltar varios pasos, pero te lo muestro. Te vas aquí a catálogo en línea. Aquí supuestamente te debe salir la contraseña y el usuario. En el caso mío, como yo lo uso muy Lo frecuentemente, tiene cargado, sí. ya ni siquiera me lo pregunta, ¿verdad? Entonces, yo pongo aquí víctimas, la palabra clave. Le digo que el idioma que sean todos, ¿verdad? Y le digo en tipo de material, trabajo final de graduación. Le digo enviar y aquí están. Ujú. Entonces, bueno, en este caso solo hubo unas poquitas tesis, ¿verdad? Femicidio, justicia restaurativa, violencia intrafamiliar, propuesta de criminología para la trata de personas, protección. Bueno, este podría servirle a Juan Luis. Mira, sí. Eh, acá, acá están algunos otros rasgos psicopáticos en el acoso laboral, experiencia de mujeres víctimas de violencia, accesibilidad, percepción de la seguridad, etcétera, etcétera. Y Profe, esta es la última. y ahí está el texto completo. Sí, Mm. entonces vos le das clic y te aparece y le das en el título. Te abre una ventana, me la abrió separado, ¿verdad? Y acá está, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo. Esta no me permitió bajarla. Por eso es que yo me he metido, no, yo en algún momento intenté meterme y me pasaba eso. Acá está, mira, aquí donde dice Abajo texto es. completo, sí, Ah, que está el iconito del Adobe. Mm. del Adobe, sí. Y acá está. Entonces vos lo bajas acá y listo. Muy bien. Entonces, eso sería. Eh, yo subo esto mañana, ¿verdad? Para que los demás compañeros puedan verlo. Eh, y de nuevo con la dinámica, o sea, no se esperen al 15 a entregarme las cosas, envíenmelo antes para poder a Pegarle tiempo una revisada, sí. poder ver qué hace falta. Yo se los devuelvo y ustedes le vuelven a hacer
los cambios y así sucesivamente. Hasta ahora el récord lo lleva Juan Luis con 3 veces, ¿verdad? Que lo ha enviado, se lo ha devuelto y él lo ha vuelto a enviar, pero el trabajo de él está muy, muy acabadito. Entonces, traten en la medida de lo posible de seguir eso. Y de nuevo, si el 15 es muy pronto, dejémoslo para el 21, domingo 21. ¿Está bien? Yo no tengo problema de revisarlo una segunda o una tercera vez. Aquí el asunto es que sea lo más bueno posible, porque cuando lleguen a seminario 2 ya van a tener algo muy bien hecho. Por lo menos ya van a tener algo que valga la pena el abordaje, ¿verdad? Igual para, no sé si soy yo el que lo va a llevar. Um, si es otra persona, pues entonces ya tienen algo que darle. Igual esa persona lo va a machetear todo, pero no importa, es parte de la cuestión, de la aventura. Para que cuando sea el momento de hacer la tesis, la puedan hacer en menos tiempo, ¿verdad? No, Profe, no usar los 2 semestres que se utilizan. ok, profe, una cosa, los antecedentes lo que hay que hacer es describir el estudio que se está haciendo en concreto. Correcto, pero de acuerdo a tu enfoque epistemológico. El objeto, sí, 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 De acuerdo a tu enfoque epistemológico. sí, sí, O sí. sea, muchos textos van a traer tu objeto de estudio, Ujú. Pero pero no todos pocos están. son los que van a traer tu objeto de estudio dentro del punto de vista que quieres ver. ¿Por Ujú. qué? Porque entonces esos libros te van a ayudar a vos a tener teoría para meter en el marco teórico. Ok, está bien. Entonces estamos. Estamos, profe. Bueno, Nos buenas vemos. noches y Buenas compañeros, noches. compañeras, ahí ustedes lo verán después. Muchas Chao, gracias. buenas noches. Hola, buenas noches. Chao.